Bueno, el tema para el día de hoy es la obra salvadora de Dios. Sabemos que Cristo hizo una obra salvadora, ¿amén? No habrá ninguna cosa que nosotros hagamos por el cual nosotros podamos ganar la salvación. Porque si la salvación fuera por obras, sería un Dios injusto. Si una persona se gana 10 millones de pesos mensuales, puede dar bastante diezmo, bastante ofrenda a la iglesia, entonces él sería ganador del cielo porque da más ofrenda, y aquel que no gana ni siquiera el millón de pesos no daría nada, y peor aquel que no trabaja, ¿verdad? Entonces la salvación no es por obra, sino por gracia del Señor Jesús, por la obra redentora de nuestro Señor Jesús. La obra redentora de Dios es gratis. Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Ese versículo que lo sabemos todo de memoria. Romanos 8, 28, con el cual iniciamos la enseñanza en el día de hoy, que se titula La obra salvadora de Dios. Romanos 8, 28, en mi Biblia se titula Más que vencedores. ¿Qué es una persona que es vencedora? Aquella que puede dominar, tener el dominio sobre aquello que lo dominaba. ¿Qué era lo que te dominaba a ti? Ahora tú lo puedes dominar a él. Eso es realmente el ser más que vencedor. Dominar o someter aquello que nos dominaba a nosotros. ¿Qué nos dominaba a nosotros? Pues nuestras pasiones, nuestros deseos, ¿verdad? La Biblia nos dice que no seas vencido de lo malo, sino que vence el bien, el mal con el bien. Siempre hagamos obras buenas, y con esas obras buenas pues vencemos el mal. Siempre nuestro corazón es dado a pensar mal, a hablar mal de las cosas, de las personas. Entonces siempre hagamos bien, y con el bien, haciendo el bien, vencemos el mal. Entonces eso es lo que significa dominar, o sea, ser más que vencedor. Más que vencedor es aquella persona que ha podido dominar aquello que lo dominaba a él. ¿Y dónde está el origen del mal? El origen del mal de todas las cosas está en el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es que salen los malos sentimientos, los malos deseos, las envidias, los homicidios, las idolatrías. Todo sale del corazón del hombre. Salen los malos deseos. Inclusive, imagínense ustedes que el mismo Satanás, antes de ser malo, antes de ser ese ángel caído, era un ángel sublime, un ángel precioso, un querubín protector. Y Isaías 14, verso 3 nos dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Imagínense ustedes, o sea, el pecado, el mal empezó a surgir donde, en el corazón del mismo Satanás. Dice: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas del cielo de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, ¿dónde surgió el mal en Satanás? En su propio corazón. Cuando él deseó ser igual a Dios, cuando él dijo que decía que subiré al cielo. O sea, el mal surgió en su propio corazón. Entonces, el origen del mal está en el corazón, ya sea del hombre, y en el caso de Isaías, está hablando de Satanás. Ahí fue donde se originó el mal. Y en nosotros también, porque el corazón sabe los malos sentimientos, los adulterios, los homicidios, las fornicaciones, los hurtos, la blasfemia, los falsos testimonios. Todo sale del corazón del mal, de pensar mal de las cosas, de las personas. De ahí sale el origen del mal. Está en el corazón nuestro. Por eso el Señor nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. La fórmula para dominar nuestros malos deseos, nuestros instintos, es entregándole el corazón a Dios. ¿Cómo hacemos para entregarle el corazón a Dios? Pues todo lo que nosotros vayamos a pensar, que usted sea conforme a la palabra de Dios, usted actúe conforme a la palabra de Dios, y esa sería la mejor forma de entregarle el corazón a Dios. Así como dice Proverbios 23, 26, que dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. O sea, que ya no andamos por nuestros propios caminos, sino por los caminos que Dios traza. Eso es entregarle el corazón a Dios. Cuando nosotros a veces queremos responderle a alguien que nos ha atacado, ¿verdad? Entonces aplicamos lo que la palabra de Dios dice, porque es fácil nosotros amar a los que nos aman, pero amar al que nos odia, amar al que nos hace la vida de cuadrito, pues ese es el camino que Dios nos traza, que tenemos que amar inclusive a esas personas que nos hacen la vida de cuadrito, esas personas que nos atacan, esas personas que nos calumnian, esas personas que nos blasfeman. Tenemos que amarlas también. Eso es entregarle el corazón a Dios. O sea, mirar los caminos que Dios ha trazado para nosotros. Que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Entonces, para que podamos ser más que vencedores. Pero, ¿más que vencedores dónde? Porque dominamos ya nuestro propio corazón. El que nos dominaba antes, ahora lo dominamos con base en la palabra de Dios. ¿Amén? Eso significa ser más que vencedores. Que el que nos dominaba antes, ahora lo dominamos nosotros. ¿Y cómo lo dominamos? Aplicando la palabra en todo momento.
Con eso nosotros terminamos siendo más que vencedores, aplicando siempre la palabra de Dios. Ya no miramos por nuestros propios caminos, o sea, nuestros propios deseos, sino aplicamos lo que la palabra de Dios dice. Siempre que vayamos a actuar, acordémonos de lo que la palabra de Dios dice y apliquemos eso. Pero aquí viene el problema. ¿Cómo aplicamos la palabra de Dios si no la leemos? Por eso tenemos que leerla. Yo siempre invito a las personas, a los hermanos, a que lean la Biblia por lo menos media hora al día. Es la única forma de que nosotros podamos entregar el corazón a Dios, porque ¿cómo podemos nosotros aplicar la palabra de Dios si no la leemos? Tenemos que leerla todos los días, que sea un hábito en cada uno de nosotros estudiarla para poderla aplicar, porque si no la leemos, ¿cómo la vamos a aplicar? Porque no solamente basta con leerla, sino aplicarla, pero para aplicarla tenemos que leerla. Entonces ahora sí entremos con Romanos 8:28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjense ustedes que parte con una palabra, sabemos. ¿Qué significa eso de sabemos? El conocimiento general de todos los creyentes tiene que partir de la palabra de Dios. Sabemos. Tienen que conocer el pensamiento de Dios. ¿Y dónde está el pensamiento de Dios? Aquí en su palabra. No tienen que esperar que venga un profeta, entre comillas, y le diga, el Señor te dice. No, te busque la palabra de Dios. En la palabra de Dios está lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Entonces, cuando la palabra de Dios dice sabemos, porque tenemos el conocimiento general de todos los creyentes que está fundado en sus promesas, y que sus promesas siempre se cumplen. La palabra de Dios siempre se cumple, y la palabra de Dios tiene valor. ¿Por qué tiene valor la palabra de Dios? Porque Dios nunca miente. Usted cuando alguien le promete algo, usted le cree dependiendo de quién es la persona, ¿verdad? Ah, no, si lo dijo fulanito. No, ¿qué le vas a creer a esa persona? Así se dice, ¿verdad? Si esa persona es mentirosa. Pero cuando Dios es el que promete y que Él no miente, porque la palabra de Dios dice que Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ni se arrepiente. Cuando Él toma una decisión, Él la cumple. Aunque hay muchos versículos que dice que Dios se arrepintió. Pero cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, quiere decir que le dolió en su corazón. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero no de ignorar que iba a ser el hombre, la maldad del hombre. No, Él sabía la maldad del hombre, pero le dolió en su corazón la maldad del hombre. A Él le duele cuando nosotros hacemos cosas malas. Cuando la palabra de Dios dice, Dios se arrepintió, no se refiere a ese cambio de opinión, no. Cuando dice Dios se arrepintió es que le duele en su corazón, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, nosotros podemos creer en la palabra de Dios porque vive, es eficaz, más cortante que una espada de doble filo, y además porque Dios nunca miente ni se arrepiente, o sea que Él no vuelve atrás. Él no se echa para atrás, como algunas veces nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? Que hemos prometido alguna cosa y después, no, fue que no me pagaron, entonces yo no puedo hacer tal cosa. No, cuando Él prometió una cosa, Él la cumple. Entonces podemos nosotros estar tranquilos que todas las promesas de Dios son un sí siempre. También conocemos la intención. ¿Cuál es la intención de Dios a través de su palabra? La intención de Dios a través de su palabra no es para que nos tenemos dominados y jactarse de decir, mira cómo los tengo dominados. No, la intención de Dios, cuando nosotros obedecemos su palabra, es para que nosotros tengamos paz en nuestro corazón. Y esa es la gran promesa de Cristo. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. El mundo ofrece una paz efímera, ¿verdad? Una paz que se consigue a través de un empleo, a través de un dinero extra, a través de un dictamen contrario a ese dictamen malo que le habían dado, porque después vuelve y surge otra enfermedad. Son dictámenes pasajeros, son una paz pasajera. Mientras que la paz que da Cristo es una paz en medio de los problemas, una paz que no es comprensible, porque ¿cómo se espera una persona sin dinero, sin trabajo, enferma, y usted la ve gozosa? Esa es la paz que viene solamente de Cristo. Él nos ha prometido dos cosas básicamente, la paz. Por eso Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Y qué es otra cosa que nos ofreció Cristo? Vida eterna en Él. Al respecto, miremos lo que nos dice Jeremías 29:11. Eso, aquí podemos entender cuáles son las intenciones de Dios para con nosotros, cuáles son los pensamientos que Dios tiene con nosotros. En Jeremías 29:11. Los pensamientos que Dios tiene con nosotros, dice la palabra en Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El fin que esperamos nosotros es esa paz en Cristo. Mira, muchas personas pueden tener todo el dinero del mundo y no tienen paz.
lo que Cristo nos ha ofrecido es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que inunda nuestro corazón y con esa paz nosotros podemos encontrar la solución a los problemas. A veces nosotros tenemos la solución al problema, como dice por ahí, en las narices, no la vemos. ¿Por qué? Porque estamos atribulados. Mientras que cuando tenemos a Cristo, esa paz que nos sobreviene por la presencia de Cristo en nuestra vida, encontramos la solución al problema y obviamente guiados de la mano de Dios. Entonces, la paz que Cristo es una paz duradera, una paz verdadera, una paz que solamente Él nos la puede dar. No como la paz que da el mundo, una paz efímera, una paz pasajera. La paz que da Cristo es permanente en todo momento aquí en la tierra. Y la otra promesa de Cristo fue darnos vida eterna. Por eso Él dijo, yo me voy, pero les preparé morada en la casa de mi Padre, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no, no os hubiera dicho. Entonces esa es la otra promesa de nuestro Señor Jesucristo, darnos vida eterna a su lado. Entonces cuando la palabra de Dios nos dice, sabemos que los que aman a Dios, o sea, sabemos un conocimiento general de los creyentes. ¿Y cuáles son los conocimientos generales de los creyentes? Primero, que sus promesas siempre se cumplen, porque Él no miente. Él tampoco se arrepiente. Su intención es darnos paz y vida eterna. También tenemos que conocer que su obrar en medio de las aflicciones es para darnos gozo. Oiga, alguno dirá, ¿cómo así que yo me debo gozar en las tribulaciones? Pues, ¿sabe una cosa? Usted tiene que gozarse en las tribulaciones, porque las tribulaciones que Dios permite en nuestra vida es para perfeccionar nuestra fe, para perfeccionar esa dependencia que tenemos que tener hacia Él. Dios permite las tribulaciones. ¿Sabe usted que el laboratorio de Dios son las tribulaciones? En las tribulaciones Él prueba nuestro carácter de cristiano. Miremos lo que nos dice Santiago, capítulo 1, verso 2. Así que si usted está en tribulación en este momento, gócese, hermano. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene puesta la mirada en usted y está permitiendo esos momentos de aflicciones para perfeccionarlo cada día más. El gozo del creyente está precisamente en medio de las tribulaciones, no en medio de la tranquilidad. Vea, Dios no nos ha prometido paz como la promete el mundo. ¿Cuál es la definición de paz del mundo? Una paz sin problema, ¿verdad? Eso es lo que entiende el mundo, ¿verdad? La única forma de tener paz, de acuerdo al concepto del mundo, es ausencia de problemas. No, la paz que Dios da es una paz en medio de los problemas. Es contraria a la paz que ofrece el mundo. ¿Amén o amén? Gloria a Dios. Miremos lo que nos dice entonces Santiago 1, verso 2. Que tenemos que gozarnos en medio de la aflicción, en medio de las pruebas, en medio de esas circunstancias calamitosas. Santiago 1:2 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, imagínense ustedes, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, que si está pasando por este momento prueba de enfermedad, de dinero, gócese, hermano, porque es Dios que lo está permitiendo en su vida. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay muchas personas que quieren paciencia, pero la quieren ya. No, la paciencia se aprende en medio de la tribulación, en medio de los problemas. Y eso es lo que Dios ha permitido en nuestra vida. Las tribulaciones para aprender, para que nosotros aprendamos la paciencia. La paciencia no se aprende de un día para otro. Se aprende esperando en Dios. No estamos acostumbrados a que los problemas se solucionen enseguida, un santiamén, como dicen por ahí. No, pero en Dios no funcionan así las cosas. En Dios funciona esperando siempre su santa y bendita voluntad, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, estamos leyendo que Romanos 8:28 nos dice, sabemos que los que aman a Dios, entonces, ¿cuáles son los que aman a Dios? Los que creen en las promesas de Dios, porque sus promesas son verdaderas, nunca se arrepienten. Saben la intención de Dios, que la intención de Dios es darnos paz y vida eterna. También conocen su obrar en medio de las aflicciones. Ese es los que sabemos, los verdaderos cristianos saben que Dios trabaja en medio de las aflicciones. Entonces, gócese, hermano, en medio de las aflicciones, porque es Dios utilizando las aflicciones para perfeccionar su fe. Porque la fe, si usted dice que tiene fe, su fe va a ser probada. Entonces, dice, sabemos que los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que lo conocen. Los que conocen el actuar de Dios en medio de los problemas, en medio de las circunstancias adversas. Y entonces aprenden y siempre están en función de aprender. Y la única forma de aprender es leyendo su palabra. Vea, el Señor lo que quiere de nosotros es conocimiento.
Él no quiere sacrificio, Él no quiere holocausto, Él no quiere que usted camine de rodillas, que se pase toda una noche de rodillas. No, si usted lo hace, hágalo, perfecto, yo no estoy en contra de eso. Pero lo que más se quiere, Señor, es conocimiento, que lo conozcan a Él, conforme como dice la Escritura. Dice la palabra de Dios, dice el mismo Jesucristo, que el que cree en Él, como dice la Escritura, hay que estudiar la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces lo que más quiere de nosotros el Señor es conocimiento, que lo conozcan a Él. Oseas capítulo 6, verso 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. En conclusión, lo que el Señor quiere es que lo conozca y que practiquemos obras de misericordia con base en el conocimiento de Dios. Entonces, los que aman a Dios lo conocen, buscan aprender más de Él cada día y practican obras de misericordia. ¿Y cuáles son las obras de misericordia? Yo podría decir que las obras de misericordia, caso cristiano, las podríamos dividir en dos grupos. Uno, cuando usted enseña, usted comparte lo que usted sabe con otra persona. Eso es una obra de misericordia. Usted da de gracia lo que ha recibido de gracia de parte del Señor. Esa es la mayor obra de misericordia. A lo poquito que usted sepa, es que yo no me sé mucho la Biblia, no importa, eso poquito que usted sabe, compártelo. Y en la medida que usted comparte lo poquito que usted dice, entre comillas poquito, pero sabe mucho, sabe muchísimo, sabe bastante. Yo he hablado con cada uno de ustedes y saben bastante. Cuando usted comparte lo que usted sabe, más bendición de sabiduría le viene a usted. Eso es diferente a lo que pasa con el dinero, ¿verdad? Entre más yo distribuyo el dinero, se me acaba rápido. Aquí es al revés. Entre más usted distribuye lo que usted sabe, más conocimiento, más revelación le viene. Entonces, lo que el Señor quiere es que lo conozca y que practiquemos obras de misericordia. Y una de las obras de misericordia es compartir lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Y cuál es la segunda obra de misericordia que Dios quiere que practiquemos? El perdón. Que perdonemos a todas las personas que nos hayan hecho daño o no nos hayan hecho daño, con intención, sin intención. Esa es obra de misericordia que Dios quiere que nosotros hagamos en todo momento. No es que esa persona tiene la culpa, no importa si tiene o no tiene la culpa, perdón. Vea, el perdón nos beneficia más a nosotros que a la persona perdonada. Imagínense usted si Dios no nos perdonara a nosotros. Y Él dice que si nosotros no perdonamos, Él no nos perdona a nosotros. En otras palabras, la condición sine qua non para que Dios nos perdone, que nosotros perdonemos. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Vea, una persona puede ir ante Dios, Señor, perdóname porque maté. Listo, te perdono. Señor, perdóname porque ultrajé a alguien. Listo, yo te perdono. Señor, perdóname porque le pegué a alguien. El Señor te perdona. Señor, perdóname porque odio a fulano. El Señor, eso sí no te lo puedo perdonar. Tienes que perdonarlo tú para que yo te perdone a ti. Entonces, condición para practicar misericordia. Una de las características de practicar la misericordia es perdonar a todas las personas, no importando lo que nos hayan hecho. Siempre perdón. El perdón nos beneficia más a nosotros que a la persona que perdonamos. Vea, no perdonar es como tomarnos un veneno para que le haga daño a otra persona. Entonces imagina eso. Yo me tomo un veneno para que le haga daño a otra persona que yo le tengo rabia. Así funciona la falta de perdón. Me hace daño a mí. Porque cada día mis defensas se bajan, porque cuando yo veo a esa persona se me revuelve algo aquí adentro y mis defensas se bajan. Y eso es físicamente. Y espiritualmente, si yo no perdono, Dios no me perdona a mí. Entonces, desde todo punto de vista, una de las obras mayores de misericordia que podemos hacer es el perdón. Además de enseñar la palabra de Dios. O sea, son dos obras grandes de misericordia. Cuando usted comparte lo que usted sabe y cuando usted perdona a todas las personas, independientemente de lo que hayan hecho a usted. Pero también hay algo. Cuando la palabra de Dios nos está diciendo en Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios. Entienden que la gloria de Dios maneja su vida. Que todo lo que suceda es por la gloria de Dios en su vida. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la presencia de Dios. Cuando la persona identifica que todo lo que le sucede viene de la mano de Dios. Todo lo que le sucede viene de la mano de Dios. Ve, yo siempre que leo el capítulo de Job, cuando él dice, tenemos que darle gracias a Dios por las cosas buenas y por las malas, no. ¿Usted se imagina Job actualmente en esas iglesias que andan reprendiendo a Satanás? Llega Job con todas sus llagas y empiezan, le caen todos. Reprendemos a Satanás, echando fuera a Satanás. ¿Y Job qué dijo? Job dijo, bueno, Señor, esto viene de parte de Dios. Por eso Job dijo, tenemos que dar gracias a Dios por las cosas buenas y por las malas no. Con todo esto no pecó Job. ¿Por qué no pecó? Porque él veía que eso venía de la mano de Dios. Si Satanás lo estaba atacando era porque el mismo Satanás el mismo Dios estaba permitiendo que Satanás lo atacara.
Entonces él veía la mano de Dios en todo. Eso es ver la gloria de Dios en nuestra vida. Que todo lo que nos sucede viene de la mano de Dios. Y lo que Dios quiere, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que nosotros nos salvemos, que tengamos paz en esta tierra. Eso es lo importante. Todo lo demás, todo esto se queda aquí cuando nos vayamos con Él. Amén o amén. Bueno, lo que Él quiere es eso, que nosotros tengamos paz, que aprendamos que todo lo que sucede en este momento, nos está sucediendo, bueno o malo, viene de la mano de Dios. ¿Qué es Satanás? Bueno, si Satanás nos ataca porque Dios se lo permite. Satanás no nos puede atacar a nosotros si Dios no se lo permite. Dios se lo permite. Solamente la única forma que Dios se lo permita. No hay otra forma. Vea, porque Dios pone un cerco alrededor de cada uno de nosotros. Y cuando nos pasan aflicciones, nos pasan cosas malas, es porque Dios está probando nuestra fe. Todo viene de la mano de Dios. Vea, eso es ver la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que veamos la mano de Dios en todas las circunstancias de la vida. Y es lo que Dios quiere. Que dejemos de estarle echando culpa al vecino. A veces le echamos culpa al vecino, le echamos culpa al hermano, al primo, que esto me está sucediendo porque fulanito me tiene rabia, porque no sé qué. No, nada, todo viene de la mano de Dios para que aprendamos a ver que Dios tiene el control de todas las circunstancias. Esa es la gloria de Dios actuando en cada uno de nosotros. Yo me gozo cada vez que leo el libro de Job, porque nunca vio a Satanás. Y si usted lee el libro de Job, usted ve que Satanás fue el que lo atacó, pero lo atacó porque Dios se lo permitió. Pero Job nunca le echó la culpa a Satanás. Nunca. En ningún momento. Ni siquiera a los amigos que lo acusaban. Los amigos que vinieron a asusarlo. Hasta oró. ¿Cuándo se sanó Job? Cuando oró por sus amigos. A pesar que los amigos le estaban insinuándole que él había pecado. ¿Sería que tú hiciste algo malo y tienes algún pecado escondido por allá? Job decía, si yo miro a alguna doncella que mi mujer se acueste, le prepare comida a otro hombre. Imagínense ustedes. Con todo esto siempre Job veía la mano de Dios en todo lo que sucedía. Y eso es lo que queremos nosotros, que ustedes vean mano de Dios y dejemos de estarle echándole la culpa a los demonios, a Satanás. No, Satanás está vencido. Satanás fue vencido ¿por qué? Por Cristo en la cruz del Calvario. Nos toca a nosotros someternos a la palabra. La palabra de Dios en Santiago nos dice, someteos a mí. ¿Verdad? Resistir al diablo. ¿Y qué pasa? Huye. No tiene que ponerse a atacarlo, ni a reprenderlo, ni a atarlo. Todavía es la hora y yo veo gente que anda atando y reprendiendo a Satanás. Satanás es el perro de Jehová. Él ataca cuando Dios se lo permite. O sea, que tenemos que nosotros hacer es someternos a la palabra de Dios. Siempre someternos a Él. Entonces, volvemos a Romanos 8:28, cuando dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios a bien. ¿Por qué? Porque tienen ese llamado de Dios. El llamado de Dios es un llamado, es más que una invitación. El llamado de Dios es más que una invitación en general. El llamado de Dios, para los que Dios llama, deben cumplir una condición especial. Acuérdense lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la condición de obtener vida eterna a través de Jesucristo es creer en Cristo como el Hijo de Dios. O sea, que la salvación es para todos. Ni todos son cristianos. Todos somos criaturas de Dios. Nos hacemos hijos de Dios cuando creemos en el unigénito, el verdadero, el único Hijo de Dios, que es Jesucristo. Nosotros nos hacemos hijos por adopción. Pero no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Nos hacemos hijos de Dios. Así es el libro de Juan 1:19. Y el 16 también dice, nos hacemos hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. ¿Y qué es aceptar a Cristo en nuestro corazón? Reconocer que somos pecadores. Porque ¿cómo va a aceptar usted a Cristo como su Salvador si no reconoce primero que es pecador? Todos somos pecadores, todos. El que diga que no es pecador hace a Dios mentiroso. Imagínense ustedes hasta dónde llega esa frase. Porque personas que dicen, no, yo no soy pecador. Pecador fulanito, el otro, que no sé qué. Pero yo no. Todos somos pecadores. Algunos pasivos, otros activos. Es más, el apóstol Pablo, no me canso de decirlo siempre, el apóstol Pablo decía, Cristo vino por pecadores de los cuales yo soy el primero. El apóstol, ya siendo apóstol, él reconocía que era pecador. ¿Por qué somos pecadores? Porque si bien es cierto que no pecamos porque tenemos la mirada puesta en Cristo, pero si quitamos la mirada en Cristo, es decir, si dejamos de someternos a Cristo, volvemos a hacer lo que antes hacíamos y hasta peor. O sea que el mal siempre está con nosotros.
¿Por qué? Porque el mal está, como dijimos al comienzo de la enseñanza, el mal está en nuestro corazón. Tenemos inclinación a pensar mal, de hacer mal las cosas. El homicidio, los malos pensamientos, los pleitos, las contiendas están en nuestro corazón. Tenemos que dominar nuestro corazón con la obediencia en la palabra de Dios. O sea, el mal siempre está con nosotros. Estará todos los días con nosotros hasta que moramos y entregamos nuestra alma al Creador. O sea, hasta ese momento seguiremos siendo pecadores. Pasivos. Hay otros que son activos. Entonces, Cristo vino a salvar a los pecadores. Si una persona no se considera pecador, pues Cristo no vino por ella. No es que no sea pecadora, sino que no lo reconoce. O sea, tenemos que buscamos a Cristo porque reconocemos que somos pecadores y que sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo volvemos a hacer lo que antes hacíamos y hasta peores cosas. Sin Cristo no tenemos nada. Por eso Jesucristo decía, sin mí nada podéis hacer. O sea, no podemos hacer cosas buenas sin Cristo. Sin Cristo siempre hacemos cosas malas, indebidas. Peleas, pleitos, contiendas. Cuando usted quita la mirada de Cristo, caen contiendas, caen pleitos, caen murmuraciones, vienen de todas las cosas malas. Entonces siempre tenemos que mantener la mirada en Cristo. Entonces, el llamado que hace Dios a través de ese versículo de Juan 3:16 es una convocatoria especial para todos aquellos que aceptan a Cristo como Salvador. O sea, que reconoce que son pecadores. Por eso la palabra nos dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, el reino de Dios y su justicia es estar eso pegadito a Cristo en todo momento. Él es el tronco, nosotros somos la rama. Si una rama se desprende del tronco, ¿qué le pasa? Se seca. Igual nos pasa a nosotros. Si nosotros nos desprendemos de Cristo, que nos da la alimentación, nos da la vida espiritual, nos secamos y volvemos a ser los muertos espirituales que éramos antes. Tenemos que siempre estar agarraditos de Cristo. Y la única forma de estar agarraditos de Cristo es estudiando todos los días esta palabra. Todos los días, hermano. Así como usted se alimenta 3 veces al día, tiene que alimentarse también de la palabra. Son 4 básicamente los alimentos que necesita una persona para crecer espiritualmente. Lectura de palabra, oración, congregación. Eso también es importante que practique el cristiano. Entonces la convocatoria es un llamado especial para los que creen en Cristo como su Salvador, como Dios. Tenemos que creer en Cristo que es Dios. Cristo es Dios. Este versículo de Juan 1:1 ha sido modificado por algunas religiones, pero no vamos a entrar en materia de cómo lo tergiversaron. Pero Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Dice la palabra, el verbo era Dios. O sea, la misma palabra, o sea, Cristo es Dios. Entonces tenemos que ver a Cristo como Dios. Los 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, este llamado, esta convocatoria a la salvación es para los que creen en Cristo como Salvador y como Dios. Sigue diciendo el versículo 29 del capítulo 8 de Romanos. Sigamos con el verso 29. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, aquí vemos que la presencia del Señor, ¿qué es la presencia? Es el conocimiento de las cosas futuras, ese conocimiento que solamente Dios es el que sabe quiénes van a ser salvos. Dios conoce quiénes son los salvos. Y como Él conoce quiénes son los que van a ser salvos, los ayuda en su debilidad. Y los que no van a ser salvos, los ayudan para que se pierdan también. La palabra de Dios nos dice que Dios les manda un poder engañoso a aquellas personas que no quieren aceptar a Cristo como un Salvador, que quieren creer en la mentira. Les manda un poder engañoso. En 2 Tesalonicenses nos lo dice. Les manda un poder engañoso. Pero los que sabe Dios que van a ser salvos con base en su presencia, Él los predetermina, los establece para que sean salvos. Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿a quién escogió Él? A los que Él sabe que van a ser salvos. No es que Él sea un Dios injusto. Cogió unas personas y las destinó, esta para salvación y esta para perdición. No. Sino que Él, con base en su conocimiento absoluto de lo que va del futuro, Él sabe quiénes van a ser salvos. Y a los que Él sabe que van a ser salvos, Dios los ayuda.
Mire lo que dice Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, Dios va a ayudar a aquellos a quienes Dios sabe, con base en su presencia, en su conocimiento anticipado de las cosas futuras, conocimiento de las cosas futuras. Él ayuda para que sean salvos, ayuda en su debilidad. Él predestina, es sentencia. Así que también como dice Romanos 8:26, que estaba más anterior, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ese camino hacia la salvación, ese camino por la salvación que fue trazado por Dios mismo, tiene varias connotaciones. Primero, reconocer que todos hemos pecado, todos, sin excepción, todos hemos pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Cristo sufrió la muerte en la cruz del Calvario para que todos aquellos que en Él creen no mueran, sino que tengan vida eterna. Este es el camino de la salvación. El justo, Jesucristo el justo, murió por nuestros pecados. Para que nuestros pecados sean perdonados, debemos creer y confesar que Jesús es el Señor. La salvación se recibe a través de Jesucristo. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer que nos dé la salvación. Solamente a través de Jesucristo es que podemos recibir la salvación. Sigamos con el verso 31 del capítulo 8 de Romanos. Dice, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, que la salvación no es obra nuestra. Nosotros no nos ganamos la salvación por hacer buenas obras, por ser buen padre, por ser buen hijo, por ser buen hermano, por ser buen discípulo, por ser buen pastor, por ser buen evangelista. No hay ninguna buena obra que nosotros hagamos que nos dé la salvación. Porque si la salvación fuera por buenas obras, ¿para qué vino Cristo? Se hubiera quedado desde ayer y hubiera dicho, sálvese el que pueda ser salvo. ¿Sí? Entonces, tampoco está en función de hacer obra suntuosa, porque Dios sería un Dios injusto, ¿verdad? Si usted gana más, pues te puede dar más, entonces sería un Dios injusto, y aquel que no gana casi, pues daría menos, entonces sería una salvación injusta. Entonces, la salvación es por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Pero como usted cree en Cristo, o sea, porque la fe sin obra es muerta. O sea, la fe se demuestra con obras fundadas en la fe. Todo lo que usted haga tiene que hacerlo fundado en Cristo. Usted lo hace porque ama a Cristo. Usted da en la iglesia porque ama la obra de Cristo. Usted todo lo que hace, las buenas obras, las hace porque por el amor que tiene hacia Cristo, tiene amor hacia los hermanos. Entonces, habla bien de los hermanos, piensa bien de los hermanos, actúa bien con los hermanos. Porque esa es obra fundada en la fe. Tenemos que hacerla. Porque si usted actúa mal con los hermanos, pues entonces no tiene fe. No está haciendo buena obra. La fe se demuestra con obras buenas. Las buenas obras no demuestran la fe, pero las malas obras demuestran que la persona no tiene fe. Tenemos que hacer buenas obras fundadas en la fe. Saltemos al verso 35 del capítulo 8 de Romanos. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Podríamos agregar enfermedad, falta de dinero. ¿Nos podrá separar del amor de Cristo? La respuesta es no. Como está escrito, por causa de ti somos todo el tiempo como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿cómo se trata una oveja de matadero? ¿Cómo usted cree que es la situación de una oveja que va para el matadero? Es desesperante. Vea, la oveja mientras está con su pastor, está bien, ¿verdad? Porque está en los pastizales comiendo, lo lleva el pastor, lo lleva a tomar agua y está tranquila, está gozosa con su pastor ahí. Pero cuando la oveja la llevan al matadero, la meten en un camión que nunca había estado
empieza a sentir olores que nunca había sentido. Ella se desespera y sabe que va para un lugar que no le gustaría llegar a ese lugar. Se siente mal, se desespera. Yo he visto camiones, bueno, yo no lo he visto, lo he leído, que los camiones ovejeros, cuando llevan las ovejas, se sienten las ovejas que están intranquilas. Así pasa con nosotros cuando estamos en prueba. Cuando vienen las pruebas, vienen circunstancias que no estamos acostumbrados a ellas. Y nos desesperamos. Pero tenemos que tener conciencia que en todo momento seremos tratados como ovejas camino al matadero, así como lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. O sea, que nos van a poner en circunstancias adversas a las que nosotros estamos acostumbrados a estar. No nos vamos a sentir bien. ¿Quién se va a sentir bien en una enfermedad? ¿Quién se va a sentir bien en una calamidad económica? Nadie, ¿verdad? Entonces, esa situación Dios la permite en nuestra vida para perfeccionar nuestra fe. Como dijimos anteriormente, gócese por todas las circunstancias adversas por las que esté pasando, porque es Cristo que la está permitiendo para que aprenda a confiar en Él en todo momento. Y que nuestra vida, nuestro reino con Cristo no es aquí en la tierra, es como nos estemos con Él gozosos allá en su presencia. Entonces, por Cristo, si estamos muertos a la carne, ¿qué pasa? Que la realidad material no incide en nuestro ánimo. No incide que si estamos enfermos, no incide si tenemos dinero, no debe incidir en nuestro ánimo. El verdadero cristiano, las circunstancias externas por las que está pasando no inciden en su ánimo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos deseos egoístas. ¿Cuáles son los deseos egoístas que tiene una persona que no tiene a Cristo en su corazón? La persona que no tiene a Cristo en su corazón quiere salud, quiere prosperidad, quiere tranquilidad. Eso es lo que quiere una persona que no tiene a Cristo. Pero el que tiene a Cristo en su corazón, no importa si no tiene salud, no importa si no tiene dinero, está en las manos del Señor y está en las mejores manos. ¿Amén o amén? Entonces, por eso la palabra de Dios dice, pedís y no recibís porque pedís mal para satisfacer vuestros deseos egoístas. Esos deseos que a veces son buenos, pero realmente son deseos egoístas. Señor, sáname, Señor, bendíceme, Señor, prospérame. Vea, tenemos que aceptar todo lo que venga de la mano del Señor. Hacer como nuestro Señor Jesucristo, que se haga tu voluntad. El Señor Jesucristo, cuando iba a la cruz del Calvario, en el monte de Gólgota, le dijo, Señor, si quieres, quita esta copa de mí. Él sabía para dónde iba. Pero dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, él podía pedirle, Señor, no me dejes ir a la cruz del Calvario. Pero él sabía que ese era el plan de Dios. El plan de Dios con nosotros es similar. Podemos estar sufriendo en este momento, pero es que Dios lo está permitiendo. ¿Cuál es la intención de Dios? Perfeccionar nuestra fe cada día más. Él quiere que estemos confiados, que Él tiene el control de todo lo que nos suceda en todo momento. Que muramos esos deseos egoístas. Vea, si nosotros hemos muerto a los deseos egoístas, no vamos a sufrir. Pero si todavía tenemos los deseos egoístas encima, vamos a sufrir muchísimo. Señor, sáname, Señor, cúrame. Señor, que no tengo dinero. Señor, que esto. No hemos muerto a los deseos egoístas. Vea, cuando estamos viviendo para Cristo, hemos muerto al yo. Como dice su palabra, ya no vivo yo, sino que Cristo es en mí. O sea, que si ya yo no vivo, ya yo no tengo deseos para mí, sino deseos, busco cumplir los deseos de Cristo. ¿Y cuáles son los deseos de Cristo? Primero que todo, la salvación de mi alma. Y segundo, la salvación de las almas. Procuro por eso. Si yo procuro esas dos cosas que son para el reino de Dios y su justicia, para que se cumplan, las demás cosas que dice, viene por añadidura, no me preocupo por eso. El Señor tiene cuidado de mí, de cada uno de nosotros. Usted preocúpese por enseñar la palabra, comparta lo que usted sabe, lleve una voz de ánimo a la persona que está desanimada, háblele de Cristo a todas las personas, perdone a las personas que lo hayan ofendido y el Señor se encarga del resto de su vida. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, ¿qué pasa? Vienen por añadidura. La salud, Dios sigue haciendo milagros, la prosperidad, el que se arreglen las relaciones familiares, económicas, laborales, todo eso viene de la mano del Señor. Pero eso son consecuencias de su misericordia, la misericordia. Y la palabra de Dios dice que yo tendré, dice Dios, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Entonces, encarguémonos de lo que nos corresponde, si vivimos para Cristo, hacer la obra de Cristo. Mejor dicho, que nosotros vivamos como si Cristo estuviera en nosotros, y de hecho lo está. ¿Qué haría Cristo en este momento? Predicar, ¿o no? Predicar, encargarse de predicar. Usted encárguese de hacer la obra de Cristo, y Él se encarga de su vida, Él se encarga de sus problemas. Usted no se preocupe por los problemas suyos, preocúpese por los problemas de Dios. Pero es que Dios no tiene problemas. Claro que Dios tiene problemas, Él no quiere que nadie se pierda. Ese es el gran problema que Dios tiene, Él no quiere que nadie se pierda.
Entonces, preocúpese del problema de Dios. Y Él se preocupa y Él se ocupa de sus problemas. Amén o amén. ¿Por qué está el problema de Dios? Porque hay mucha gente que no conoce las Escrituras, no conoce de Cristo. Ya Él bajó, ya Él predicó, nos encargó a nosotros la misión. Por eso dijo allá en Mateo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No es que cojamos un avión y nos vamos a predicar a otro lado, no. Aquí mismo, en nuestro mundo, en el que nosotros nos desenvolvemos, hablemos de Cristo, en todo momento, en todas circunstancias, en el trabajo, cuando estamos con un cliente, cuando estamos en el colegio, cuando estamos en la universidad, cuando estamos en la oficina, compártale a las personas. Hay muchas personas que no conocen de Cristo. Es que esa persona no acepta la palabra. Que nosotros no estamos aquí para convencer, estamos para predicar. El que convence es el Espíritu Santo. Yo le he hablado a muchas personas que enseguida me sacan de taquitos. No me digas con tu Cristo, no importa, yo le sigo lanzando la palabra. Sigue lanzando, es que esa es nuestra misión no es convencer. Dice la palabra de Dios que quien convence es el Espíritu Santo. El problema es ese, que a veces nosotros queremos convencer. Esa no es nuestra misión. Nosotros queremos que las personas caminen rectas, esa no es nuestra misión. Nosotros queremos yo quisiera que todas las mujeres usaran falda, esa no es mi misión, esa es la misión del Espíritu Santo. El Señor es el que cambia a las personas. El Espíritu Santo cambia a las personas, Él es el que cambia a las personas. No estoy en contra de los pantalones, ni mucho menos, sino que el que cambia es Él. Nuestra misión, la misión de la iglesia, ¿cuál es? Predicar, siempre predicar la palabra de Dios, predicar. Nosotros no cambiamos a nadie, a veces ni a nosotros mismos. Entonces, hagamos lo que nos mandó el Señor, predicar su palabra. Que yo no sé palabra, lo poquito que usted sabe, yo sé que sabe bastante. Y también dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. O sea, y Él te dará sabiduría, Él te dará todo lo que tú quieras para el reino de los cielos. Siempre pidamos cosas espirituales, no por cosas materiales. Porque el reino de los cielos es cosas espirituales. Si nosotros empezamos a pedir por cosas materiales, quiere decir que somos carnales todavía. Pidamos por cosas espirituales. Pidamos al Señor que nos dé sabiduría para predicar, que nos dé inteligencia para llegar en el momento indicado, en el momento preciso y predicarle a una persona. Que nos muestre la persona que Dios quiere que le predique. ¿Y cuál es la persona que Dios quiere que le predique? La persona que Dios nos pone todo el día al frente. Señor, muéstrame quién le predica. El del taxi, el del bus, el que va sentado al lado tuyo en el bus, en la oficina, el cliente, el compañero del trabajo, el compañero del colegio, el compañero de la universidad, compañero en todos lados. Ese es que te está poniendo que Dios a que le prediques. Entonces, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Pues sabemos que nada, ¿verdad? Ni angustia, ni tribulación, ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué estamos muertos materialmente? Porque tenemos la victoria sobre nuestros pensamientos, sabiendo que nunca estamos solos. Cristo está siempre con nosotros. Cristo siempre está con nosotros. Vean, nunca estamos solos. Grábese esa palabra. Siempre Cristo está con nosotros. ¿Dónde nos meteremos nosotros que Cristo no nos vea? Vean, ese momento de angustia que usted ya está solo en su habitación, Cristo está con usted. Ese momento de alegría que usted está, Cristo está con usted. En todo momento, nunca nos ha dejado solos. Entonces, por Cristo tenemos victoria sobre nuestros pensamientos y sobre el pecado, el cual éramos esclavos antes espirituales. Miremos lo que nos dice Hebreos capítulo 2, verso 14. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participan de la carne y la sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, ya estamos separados. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, separamos las cosas materiales de las cosas espirituales. Y es lo más importante. ¿Amén o amén? Gloria a Dios. Entonces, dediquémonos a pedir por cosas espirituales. ¿Cuáles son las cosas espirituales que Dios quiere que nosotros pidamos? Siempre. Sabiduría para predicar su palabra. Pídala y verá que Dios se la da manos llenas. Deje de estarle pidiendo por cosas materiales y verá que Dios le da las otras cosas. Miren lo que le pasó a Salomón, ¿verdad? Salomón dijo, se le apareció Dios. Imagínense que se le apareciera a Dios a uno. Pídeme lo que tú quieras. Le dijo a Salomón y Salomón le dijo, quiero que me des sabiduría para gobernar a tu pueblo. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Como no me has pedido bienes ni largura de días, te daré la sabiduría que tú quieres y además te daré bienes y largura de días.
O sea, Salomón no le pidió nada. Y todavía cosa más extrema lo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando se le apareció nuestro Señor Jesucristo, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? No le dijo, dame esto, quítame la ceguera que tengo, ayúdame en este problema que yo tengo. No. O sea, él le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, ve a tal parte que ya se te va a predicar, ya saben toda la historia. Entonces, siempre busquemos satisfacer los deseos de Dios antes que los nuestros. Y el Señor, como buen amo, como buen rey, se encarga de suplir nuestras necesidades. Amén. Así como dice ese versículo que me fascina mucho, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y su justicia cuál es? Es que la palabra de Dios sea predicada en todo momento, en todo lugar, para que más almas sean salvadas. Y las demás cosas, ¿cuáles son las demás cosas? La salud, el dinero, la prosperidad, todo lo que usted necesita materialmente viene como añadidura. Pero no le pida eso, pídale por cosas espirituales y verá que las cosas materiales vienen como añadidura. Amén.